Bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. El día de hoy, un invitado que estoy seguro les gustará mucho porque será un programa muy ilustrado, como ilustrada es su trayectoria política, trayectoria además como hombre, como empresario y como petrolero. Para no hacerlo esperar, les digo que se trata de nuestro querido exministro, ex canciller, el doctor Humberto Calderón Berti. Bienvenido, mi querido embajador. Muchas gracias, embajador. Un placer estar contigo y con todo el vidente, o no sé cómo lo llaman en inglés, la gente que existe en tu programa. Muy interesante, yo lo sigo cuando puedo. Muchas gracias, mi querido Humberto. Tenemos muchos temas que quiero conversar contigo hoy, pero quiero comenzar con el recién creado movimiento de ciudadanos venezolanos en el mundo. Este movimiento, por lo pronto, entiendo que lo está presidiendo usted y que tiene la misión, entre otras cosas, de hacer valer el voto de la diáspora en el evento primario. Comenzamos por allí para que usted mismo de viva voz nos diga en qué consiste este reto. Bueno, yo soy uno más del grupo que venimos trabajando en esto hace un año aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque habemos mucho en el exterior, 7 millones y medio de venezolanos, de los cuales posiblemente entre 3,5 y 4 millones tenemos derecho al voto. Básicamente lo que estamos pidiendo, exigiendo, es que se nos respete ese derecho al voto que tenemos todos los venezolanos, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que además de eso, los derechos políticos y los derechos civiles que nosotros tenemos, no podemos perder. La nación venezolana, Orlando, no está todo en Venezuela. La nación venezolana está donde haya un venezolano. Porque ¿qué es la nación? La nación es la cultura, es el idioma, son las costumbres, la gastronomía, nuestra música, nuestro folclore. Todas esas cosas configuran el concepto de nación. Y hoy la nación venezolana lamentablemente está esparcida en el mundo entero. Por eso le llamamos movimientos ciudadanos venezolanos en el mundo, porque estamos en todas partes del mundo. Y algunos están trabajando mucho en distintas facetas de las cuestiones de los migrantes, los refugiados, los exilados venezolanos, ¿no? Algunos trabajando en cuestiones de niños, otros en prestación de asesoría migratoria, otros en la búsqueda de permisos para que puedan trabajar los venezolanos. Bueno, muchos grupos venezolanos, todos muy valiosos, que están haciendo un gran esfuerzo. Y nosotros lo que pretendemos simplemente es organizarnos con un primer objetivo, que la gente trabaje en el reclamo de voto, que eche quien quiera hacerlo, y ese en el voto de la primaria. Por eso hemos partido del hecho que ese voto de los venezolanos que están fuera en las primarias es voto ciudadano, de nosotros solamente, la familia venezolana, no tiene por qué participar en el Consejo Nacional Electoral. Creo que por ahí van los tiros, o por lo menos está muy bien encaminado por parte de la Comisión de Primaria. Y luego, pues, el resto de los derechos que tienen los venezolanos. Pero lo que nosotros buscamos es que este movimiento trascienda el hecho electoral, que no es un movimiento electoral, no es partido, no es un movimiento político electoral, que trascienda eso, porque lo que queremos montar al final del proyecto, Orlando, es una plataforma que permita que pase lo que pase, los venezolanos en el exterior tengamos un mecanismo de expresión. Es decir, que cuando ocurran cosas importantes en Venezuela, nosotros podamos consultarles a ellos a través de mecanismos modernos que existen y que podamos acudir a esos mecanismos modernos, por ejemplo, para reforma de leyes cuando venga el cambio político, o para cualquier otra cosa que pueda presentarse ante el cambio político. Entonces es un movimiento interesante. Hay un grupo de venezolanos que estamos en toda parte del mundo. Está Vladimiro Mujica, está Ana Julia Attar, está Lilian Ponte, está Ramírez en Canadá. Está Ramírez, no quiero mencionar, pero no hay ninguno, pero Luis Coronas, Paciano Padrón, está en todas partes del mundo. Yo Augusto Colmenares Gili, Ricardo Pinza. Bueno, es un grupo, somos como 10 personas que venimos trabajando con mucho entusiasmo en estos temas, ¿no? Y ojalá todo esto salga adelante. Y cuando hablas de tecnología moderna, entiendo que no necesariamente sería un
una votación manual, sino que está tratando de llevarse a una votación que pueda ser digital, virtual, y no o combinada en el exterior, me refiero fundamentalmente, y para las primarias puede aplicarse en el exterior y en Venezuela también. Pero lo que siempre nosotros hemos sido muy enfáticos es que nosotros que confiamos en la comisión de primarias, pues ellos son los que tienen que coger los mecanismos. Ellos se han asesorado bien, son gente de mucha respetabilidad, de una trayectoria muy limpia, gente que la gente le reconoce, los venezolanos reconocen sus méritos, y nosotros confiamos en ellos. Ojalá y todo salga bien y todo salga como uno aspira que salga. Lo primero es que los venezolanos que estamos fuera podamos votar, podamos expresar el derecho al voto. Que tú quieras votar, no quieras, eso es otra cosa, pero que por lo menos tengamos el derecho al voto. Y eso es importantísimo. Y luego vendrán las etapas sucesivas, porque esto no va a pasar de la noche a la mañana. Los venezolanos que están fuera, pues se quedarán algunos fuera, pero no van a dejar de ser venezolanos. Entonces se les podrá consultar frente a acontecimientos y hechos importantes de nuestra vida nacional. Es muy importante esto porque por lo pronto sabemos que hay unos 108.000 venezolanos únicamente inscritos en el exterior, y el universo realmente lo que tratamos de recoger en este momento es aproximadamente al menos unos 3,5 millones y el contador en marcha de venezolanos, lo cual representa al menos un 20% del registro electoral permanente. Es una diferencia para tener una votación, quiero decir, una elección presidencial. Mira, cuando te dije que no quiero que se me olvidara a nadie, se me olvidó una palabra importantísima. Se me olvidó en Perú, y Pilín, nuestra ministra, que fue un sentido de abnegación y de trabajo extraordinario. Y lo bueno que tiene ese grupo, Orlando, es que no nos metemos en la politicaria barata. Nunca hemos preguntado, lo importante es que la gente realmente esté haciendo un aporte como lo están haciendo todos, y yo me siento muy contento de formar parte de ese grupo, además muy estimulado por la naturaleza de la gente que está en el grupo. Pero tenemos que ir al corte. Allí tengo tu libro que muy generosamente me has obsequiado en nuestro último encuentro en Europa. Quiero hablar sobre esto, porque un hombre que sin duda tiene una trayectoria de estadista como tú tiene mucho que contar, pero también mucho que revelarnos. Por ejemplo, ya nos dirá, ¿aspira Humberto Calderón a ser un precandidato a la presidencia? Ya lo vamos a ver aquí en Enfoque Global, que en segundo volvemos con ustedes. Ya venimos. Continuamos nuestra entrevista, nuestra conversación el día de hoy con el doctor Humberto Calderón Berti, el ministro del Petróleo. El ministro de temprano, ¿no, Humberto? ¿Qué edad fuiste, ministro? 37 años. Yo llegué al ministerio, Orlando, muy muchacho. Yo llegué al ministerio 23 años. Entonces empecé entonces a hacer mi correría por el oriente del país, en Punta de Mata, estuve trabajando. Me entrenaron en Santo Tomé y en Anaco. Luego me mandaron a Estados Unidos, regresé. Yo fui uno de esos beneficiarios, no me dediqué al mucho, esto fue antes, pero de todas maneras me becaron al exterior, estuve en Tulsa, Oklahoma. Y regresé al ministerio, estuve un par de años en Caracas, después me fui a la universidad como director de la Escuela de Petróleo de 28 años de edad, por cierto. Y me llamaron después para ser director de reversión en el Ministerio de Energía y Minas, responsable del proceso de nacionalización, lo cual nos podemos referir más adelante si te parece prudente. Y después fui presidente fundador del INTEVET, el Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo de Venezuela. Después me correspondió ser ministro del Petróleo durante varios años, presidente de la OPEP. Fui diputado también, no me amañé, como dicen los amigos, a la responsabilidad parlamentaria, pero no me sentía muy a gusto allí, pero de todas maneras fui diputado 5 años y presidente de la Comisión de Energía y Minas. Estuve en canciller un tiempo de asesor petrolero en diversas empresas, hasta que cuando tenía 60 años, 62 años, me metí en una aventura que en Francia están protestando que se quieren jubilar en 62 años. Yo en 62 años tuve la salida de montar una empresa petrolera cuando expulsaron a la gente de PDVSA. Entre ellos nos juntamos un grupo de petroleros. Yo no salí en ese grupo, yo había salido algunos años antes, que tuve mucho éxito trabajando en Colombia y trabajando en México. Bueno, y esta fue mi última responsabilidad. Estaba yo en la empresa todavía cuando me llamaron para ser embajador en Colombia, donde estuve unos meses y después regresé a mis actividades profesionales y continué
en mis actividades políticas. Estoy muy activo realmente. En la pandemia aproveché, Orlando, para escribir un libro para jóvenes que está en Amazon, pero para muchachos que le llamé La política petrolera venezolana de CAP 1 a Maduro, y luego este libro que tú tienes en la mano, que me hacía mucha ilusión, que le llamé La OPEP por dentro. Y luego un tratado que quiere competir con los grandes académicos de Harvard o de Cambridge. Esta es la historia de lo que yo viví en la OPEP, llena de anécdotas, de vivencias, de cosas simpáticas y también de cosas serias, evidentemente, ¿no? Pero no trata de competir con los libros sesudos, ni mucho menos. ¿Sabes que he escuchado decir varias veces, lo has declarado públicamente y lo hemos hablado en persona? Si un cargo, si un empleo merece que se le vea con lupa el currículum, lo que llaman el resumen, la trayectoria profesional, es el cargo de la presidencia de la República. Y al romper, podrías tú comentar, tengo trayectoria, tengo currículum para aspirar a la presidencia de la República. Es inevitable entonces que te pregunte, ¿aspirarías en este momento a las primarias o a la presidencia de la República? No, yo he dicho que no voy a participar en las primarias, no porque las desprecie ni mucho menos, sino porque no voy a participar. Yo no tengo estructura y en las primarias va a ser determinante el contar con una estructura política que esté detrás, ¿no? Y por otra parte, yo siempre le he dicho a la gente, yo estoy donde me piden que ayude, no necesariamente como presidente, sino como cualquier otra responsabilidad. Me he preparado toda mi vida, sí, eso es verdad, eso no lo voy a negar, y tengo una trayectoria que puede estar al servicio de la gente y la gente lo considera prudente, ahí estaré. Yo tenía la suerte, Orlando, de que fui formado por los hermanos de La Salle, entonces eso me despertó, eso en mi manera me despertó una gran sensibilidad social, ¿no? Entonces yo siento mucho, yo nací en un pueblo muy pequeño en el interior de Venezuela, en Boconó, en el estado de Trujillo, y ese pueblo viví lo que significaba las carencias de los pueblos en esa época. No había sino una carreterita muy precaria, no había electricidad sino 2 horas al día, teléfono no había una escuela donde uno iba en alpargata, había un liceo hasta tercer año de bachillerato. Esas son unas condiciones muy precarias en general. Yo recuerdo que cuando la gente se ponía a escuchar radio, eran 2 horas al día la radio. Los radios se calentaban, el radio de tubo. Y me acuerdo todo eso, y me recuerdo con nostalgia, ¿no? Porque era una Venezuela que no se había dañado, una Venezuela muy pura, muy prístina, ¿no? Pero bueno, eso me tocó, y entonces a mí no me puede echar cuento de que yo nací en cunadero, no. Yo también pasé por mis dificultades. Yo me pagué en un estudio volando, vendiendo tickets en el hipódromo cuando yo tenía 16 años. Yo llegué a trabajar en el hipódromo del Paraíso. Y después cuando estaba en la universidad era dar clases en bachillerato. Y con eso me gradué. ¿Con esto fuiste al exterior? Me becaron en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque yo entré en el ministerio muy muchacho, de 23 años. Y después a los 25 años me mandaron a estudiar fuera, ¿no? Pero yo me hice yo solo, yo me independicé económicamente cuando tenía 16 años. Yo no he hecho otra cosa sino trabajar toda mi vida. Y estaba en un amigo mío que me decía, yo no, por mi cabeza no pasa nunca. Yo me jubilé a los 60 años, a los 62 años monté una petrolera, sin plata. Afortunadamente, pues, no fue bien, le prohibimos trabajo a mucha gente. Y hay hubo gente que encontró, los que fueron expulsados del petróleo de Venezuela, encontraron una oportunidad de trabajo con el esfuerzo de todos, ¿no? Hicimos una gran empresa en México y en Colombia. Pero tampoco es un pecado, llegando al 8º piso, la presidencia de la República, dependiendo de hay que ser responsable en la vida, ¿no? Y hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad. Si uno está bien físicamente y si la cabeza está bien, porque de eso es lo que se trata. Yo he hecho como amigo, porque alguien el otro día decía, mira, mi compañero de estudio, el Gocho Calderón, que yo soy andino. Entonces, el Gocho tiene 81 años. Entonces yo le decía así, pero para que te sonríe un rato. Mi padre murió en 102 y mi madre murió en 97 porque se atragantó con un pequeño, está conmigo que se le corta la vía respiratoria y se le causó una neumonía. Entonces, como el padre de Dios, hay Humberto Calderón Berti por rato largo, ¿no? Si yo hubiera salud, que hasta ahora lo he tenido, gracias a Dios. Podría haber dicho que dijera el Gocho para rato, para el 2024, pero me alegro porque tenemos que ir al corte. Ya venimos con el Gocho Calderón Berti aquí en Enfoque Global. Esta parte de eso.
Estamos conversando con el doctor Humberto Calderón Berti, tengo aquí su libro López por dentro, los años dorados, y quiero leer una pequeña parte de su libro que se titula Los logros de la democracia. Durante 50 años, atención, durante 50 años la economía de Venezuela estuvo creciendo un 6% anual. De ellos 40 fueron en plena democracia. Sin duda han sido los años de mayor progreso en nuestra historia. El país se institucionalizó y se fue configurando a través de la educación, a la que se le puso un gran empeño en una sólida clase media. Cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, en Venezuela había 3 universidades: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia, Luz. Con la democracia se crearon decenas de universidades y no hubo capital de Estado de los 20 que tenía el país en aquella época en lo que no hubiese una universidad o un núcleo universitario. Qué bonito recordar y dar mérito a la democracia. Y esto lo viviste, Humberto. Lo viví intensamente porque, como te comentaba anteriormente, yo nací en un pueblo pequeño del interior y me eduqué de bachillerato en el Colegio de La Salle de Barquisimeto y primaria también. Y terminé mi estudio de bachillerato en el Liceo Andrés Bello, que era un liceo de primera índole. Pero eso que la democracia nos dio fue la gente que nació de clase media o de gente de muy escasos recursos, nos dio la posibilidad de subir, de crecer, de realizarlo, pues tuve la oportunidad de estudiarlo. Nunca en la historia de Venezuela el país había progresado tanto como la democracia. El país se llenó de carreteras, de puertos, de aeropuertos, se electrificó el país. ¿Ah? Megavatios. Sí, 97% del territorio nacional es totalmente electrificado, inclusive los campos, los caseríos, las fincas, todo tenía un suministro eléctrico de lo más potente. Y lo más importante de todo mi juicio, la educación. Fueron miles de venezolanos los que se graduaron en Venezuela y progresaron. Cuando yo escribí el libro, se lo mandé a una señora que me hacía el favor de revisármelo, que yo lo empecé a escribir en el año 1970, refiriéndome a 1978 en adelante. Ella me dijo, no, usted está cometiendo un error, usted no llegó a ministro en un paracaídas, usted tiene una vida anterior. Y mi respuesta fue, yo no quiero escribir una autobiografía, porque yo no he hecho mérito para hacer una autobiografía. Entonces me dijo una señora, me dijo, no es una autobiografía, pero cuando usted relate su vida de los años anteriores a ser ministro, van a haber miles de venezolanos que se van a sentir identificados con usted, porque es la vida de esos venezolanos que estudiaron, que a través del estudio, la dedicación, el trabajo, pudieron progresar desde el punto de vista social, pudieron progresar desde el punto de vista económico, pudieron levantar una familia, tener una vivienda, tener un carro, hacer que sus hijos estudiaran. Yo soy un prototipo de eso, pero hay miles, como me decía ella, de venezolanos que han tenido la vivencia que yo he tenido. Entonces, Humberto, ¿por qué llega Hugo Chávez? ¿En qué falló la democracia? Bueno, yo creo que falló. El país se empieza a descomponer el año 1974-75. ¿Por qué? Porque Venezuela, cuando aumenta los precios del petróleo a raíz de la llegada de Yom Kippur del año 73, pero que el resultado fue hasta el 74, se crea el Fondo de Inversiones de Venezuela para tratar de represar los recursos allí. Pero eso no fue tal, sino que esos recursos se invirtieron en empresas del Estado y el Estado se convirtió en el gran empresario del país. Y eso fue un error, porque esas empresas no sirvieron sino para el clientelismo político, para darle empleo a miles de personas, para darle trabajo a los compañeritos del partido, y se convirtieron en todo lo contrario a lo que se pensaba, que era hacer empresas capaces de generar recursos para satisfacer las necesidades fundamentales del país. Pero yo creo que la experiencia nos dice a nosotros que cualquier Estado moderno tiene que dedicarse a las cosas fundamentales, que es atender las necesidades de la gente. ¿En qué? En educación, en salud, en servicios públicos y en seguridad. Eso es lo que tiene que hacer un Estado. Y dictar políticas públicas para que el sector privado invierta, y si el muchacho se ha preparado en una escuela, o en una escuela técnica, o en una universidad, tenga un empleo digno, y pueda levantar a su familia como nos pudieron levantar a nosotros, por los beneficios que... Kevin Ramírez, a quien conoces bien, acaba de escribir un libro, palabras más, palabras menos, que se titula De la responsabilidad social de PDVSA.
Creo que este aspecto, el concepto de corresponsabilidad social, se nos quedó corto a los venezolanos porque delegamos en el Estado petrolero la responsabilidad, el monopolio de la generosidad. Bueno, eso, fíjate que hubo errores que se cometieron por la ausencia del Estado. Cuando el Estado deja de cumplir con sus responsabilidades, pues el Petróleo de Venezuela se toma la iniciativa de hacer obras en las comunidades aledañas a los campamentos petroleros, a las zonas petroleras. Yo viví en Punta de Mata el año 1965 en un campamento petrolero y escribí en esos años un folletico que se llamó Sobre el abandono de los campos petroleros, porque nosotros vivimos en unas casas muy confortables, con luz, electricidad, con agua, con gas, con jardines, pero cuando se traspasaba la frontera del campamento, al lado del campo, lo que había allí era miseria. La calle era de tierra, la gente cocinaba con gasoil o con leña. La medicatura rural era cuando había un gran hospital en el campo, la medicatura rural al lado no servía. Entonces el Petróleo de Venezuela empezó a hacer cosas, pero esas cosas que no correspondía hacerlas. Nosotros, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Petróleo, hicimos el plan de desarrollo de la costa oriental del lago Maracaibo. ¿Por qué? Porque aquello que había sido el gran generador de ingresos al fisco venezolano, y el país había progresado por lo que había generado esa zona estaba en unas condiciones miserables. Entonces hicimos muchísimas obras, pero eso no debería hacerlo el Petróleo de Venezuela, eso debería hacerlo el Estado con los recursos que el Petróleo de Venezuela le pagaba por concepto de regalía y por concepto de impuestos sobre la renta. Pero eso ya ocurrió. Entonces, yo creo y eso que dice él es cierto, eso lo hizo la industria petrolera, pero lo hizo como una cuestión adicional por la ausencia del Estado. Yo no creo que eso tenga que repetirse, eso tiene que hacerlo el Estado. El Estado tiene que hacer buenas escuelas, el Estado tiene que hacer buenos liceos, el Estado tiene que hacer buenos hospitales, que nadie se debe estudiar por ser pobre, que nadie se muera por ser pobre, que a nadie le falte el agua por ser pobre, que a nadie le falte electricidad por ser pobre. Esas son las cosas que el Estado tiene que atender, ¿me entiendes? Y las empresas privadas que se dedican a generar empleo decoroso, empleo digno, y que le paguen un salario digno a la gente. Yo quiero ir un poco más allá, Humberto. Creo que también le corresponde, en un mundo de democracia liberal, también le corresponde a los ciudadanos, a los sectores que llaman privados, involucrarnos en los procesos, tanto de educación, como en los procesos de inclusión, como en los procesos, digamos, de compartir nuestro sentido de haber tenido oportunidad con los más débiles, porque cuando delegas mucho en el Estado esa responsabilidad, por una parte el Estado se convierte en clientelar, populista y colapsa. Absolutamente. Nosotros nos convertimos en seres egoístas y ahí está una debilidad. En el próximo segmento me voy a dejar de hablar contigo esto precisamente que acaba de ocurrir en Venezuela, que es un acto más de corrupción de 3.000 millones de dólares, que merece una reflexión de quien no solamente ha vivido PDVSA, sino que la vio nacer y la siente tanto en su cabeza como en su listón. Ya venimos con el Gocho Calderón Berti, aquí en el igual, esa parte de nuestro lado. Llevamos nuestra extraordinaria entrevista, muy buena por cierto, el día de hoy con Humberto Calderón Berti. Mi querido doctor Calderón, fíjense esto que escribió usted en su libro. Primer encuentro petrolero entre Venezuela y los países del Golfo. Los acercamientos petroleros de Venezuela en los países petroleros del Medio Oriente habían comenzado 10 años antes de la fundación de la OPEP. En noviembre de 1950, una delegación venezolana integrada por el doctor Lindonguango Cabello y en ese momento viceministro y ministro de Hidrocarburos, el doctor Ezequiel Monsalve Casado, prestigioso abogado experto en derecho petrolero, ella más tarde presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Inocente, embajador de Venezuela en Roma, procuró visitar los países petroleros del Golfo, y en esos tiempos que se tenían a ustedes como revolucionarios, lograron quizás lo que fue el prólogo de la OPEP, encartelar esfuerzos, como ustedes decían, lo hacían también las empresas petroleras. Por otra parte, la PDVSA de hoy ha sido saqueada por parte de estos que se mencionan revolucionarios y que ahora, como pelean mafias entre ellos, se denuncian y hacen esta, no sé si llamarla cacería y desgarradura de vestiduras,
por la pérdida nada más y nada menos, la pelusa de $3.000 millones. Mira, es una historia muy interesante. El doctor Pérez Alfonso, que ha sido ministro de Petróleo en Venezuela del año 43 al año 45-48, pues siempre pensó en la necesidad de acercarse a los países del Medio Oriente. Claro, el año 48, cuando cae el gobierno del maestro Gallego, Pérez Alfonso sale para el exilio, pero con él trabajaba Luego Cabello en el ministerio, que era el director de hidrocarburos. Y luego yo pienso que Lugo tomó la idea de Pérez Alfonso, que ya Pérez Alfonso no estaba, y organiza esa visita a los países del Medio Oriente. En esa época Venezuela le llevaba una morena a todos esos países, porque Venezuela había empezado su desarrollo petrolero el año 14, luego vino los Barroso, luego vino el hidrocarburos del 43, y el 50-50 el año 1948, donde se repartían los beneficios 50% para el Estado y 50% para las petroleras. Y fuera del Medio Oriente. Empezaron la visita por Irán, y allá fueron al principio no muy bien atendidos, pero da la fortuna que había un señor llamado Farman Farmayan, que 25 años más tarde, 35 años más tarde fue embajador de Irán en Venezuela, y este señor sí le sonó la cosa, le pareció interesante, y ellos trabajaban como en la dirección de hidrocarburos en Irán, y lo llevó a hablar con el jefe de él, que no le prestó mucha atención, pero posteriormente lo llevaron a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que sí tenía una andadura petrolera antigua, no como el resto de los países del Golfo, pues le pareció tan interesante lo que leyó Luego Cabello, que lo llevó a hablar con el Shah, con Reza Pahlavi, y entonces el Shah sí compró la idea. De allí trataron de ingresar y compró la idea del acercamiento. Lo que esta gente llevó fue papeles en la mano. La ley de hidrocarburos del 43, luego la reforma de la ley de impuestos sobre la renta y la política petrolera venezolana, que se había iniciado con buen pie el año 30, formando gente con el doctor Gumersindo Torres, por cierto, en la dictadura de Juan Vicente Gómez. Pero tratan de llegar a Arabia Saudita y no lo dejaron bajar del avión. No se pudieron bajar del avión. Fueron a Kuwait, y en Kuwait sí se entrevistaron con el emir de Kuwait en aquel entonces, pero en esa época era protectorado de Inglaterra y no pudieron entrarle al fondo del problema porque no hablaron de petróleo. Entonces la visita fue en vano. Y luego posteriormente a Irak, y en Irak pues se lo recibe muy bien, pero le da un ataque de visita al ojo y el día se acabó. Entonces la evacuación la funda 10 años más tarde, ya Pérez Alfonso, el año 1960. Pero para que la gente se tenga una idea de la importancia que tenía Venezuela en esos años, el año 60, cuando se funda la OPEP, Venezuela producía 2.600.000 barriles, 2.600.000 barriles, 2.800.000 barriles, y Arabia Saudita, que hoy produce 12 millones, producía apenas 1.300.000 barriles. Vean toda la diferencia. Cómo ellos se desplegaron y nosotros nos hundimos por la destrucción de petróleo de Venezuela casualmente. Pero Venezuela, Humberto, hay que privatizarla. No, yo creo que no podemos hacerlo al comienzo. Y hay que verlo. Fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Mañana, vamos a suponer que mañana tenemos un nuevo gobierno en Venezuela. ¿Qué tenemos nosotros los venezolanos? A Petróleo de Venezuela maltrecha, muy acorreada, semi-desmantelada, y a las empresas mixtas, que ahora son muy poquitas porque las empresas mixtas grandes se fueron, porque fueron expulsadas de Venezuela. Entonces es lo que tenemos que empezar con eso, Orlando. Entonces eso es lo que hay que redimensionarla, reestructurarla, acomodarla en la medida posible. Si la sales a vender, a privatizar Plan 4.8, porque está destruida, porque tú no puedes regular en los libros de las empresas que comprarían, no puedes regular la reserva porque esas pertenecen a la nación. Entonces lo que tenemos es eso, tenemos que arrancar con eso, pero lo más importante en la recuperación, Orlando, va a ser una apertura petrolera con toda la NI, con una ley de hidrocarburos que ya está escrita, por cierto, y ya está en manos de la gente, que fue trabajada por la Asamblea Nacional de la 2015, pero con la contribución de muchos petroleros que trabajaron en el tema, hicieron muchísima cantidad de poder, yo participé en algunos de ellos, pero eso no fue trabajo mío, sino trabajo de otro, pero una ley estupendamente buena, y con esa ley de hidrocarburos produció una apertura petrolera, como la que se produjo ante el gobierno al final de Pérez, Velázquez y el presidente Caldera, que se produjo la gran apertura petrolera de los años 90. Eso es lo que hay que hacer.
que se le dé seguridad jurídica a la gente y que las condiciones de la ley sean competitivas con otros países. Y ahí es donde está la posibilidad de crecimiento. Y que el petróleo pueda arrastrar otros sectores en la vida nacional. Por ejemplo, la industria metalmecánica, porque el petróleo consume muchos bienes metalmecánicos, las empresas de servicio, las áreas petroleras, un motor dinamizador de la economía, y los recursos que produce el petróleo pueden ser derivados a lo que hablé anteriormente, atender las necesidades de la gente, porque tenemos que darnos cuenta, y tú lo remarcaste muy bien, que es que nos faltó inclusión social en la democracia. Se hizo, pero no se hizo suficiente. Y eso tiene gran vinculación, Orlando, con el proceso de descentralización del país. Hay que avanzar en un proceso de descentralización donde le llevemos lo más cercano a la gente la solución de sus problemas de agua, de electricidad, los servicios públicos en general, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los hospitales, las escuelas, todo eso pasarlo a los estados y tratar de transferir la mayor cantidad de responsabilidad a los estados para que haya realmente una descentralización que le beneficie a la gente. Porque hoy por hoy en Venezuela, todas las cosas, eso lo heredamos de la dictadura de Gómez, todo se resuelve en Caracas. Eso hay que dejarlo de resolver en Caracas y realmente que la conducción del Estado esté centrada en la política militar, la política exterior, la política monetaria del país y las grandes decisiones nacionales, la formulación de las grandes políticas. Pero la ejecución de muchas de esas cosas a nivel del interior del país, lo más cercano a la gente. Hay que municipalizar el país. Nosotros en Venezuela tenemos 300 y tantos municipios. Resulta que vamos a tener miles de municipios, no por supuesto burocratizados, pero cercanos a la gente para que la gente esté pendiente de sus problemas y sepa que cuando no le arreglan un problema, no es el gobierno de Caracas, sino que es el que le está viendo la cara en el día a día, el que no se lo ha arreglado. Y los tantos recursos, por supuesto, a las municipalidades para que puedan arreglar los problemas fundamentales a la gente. Caramba, Alberto, hablas con la pasión de un hombre que, como dices tú, no dice realmente de la lucidez de un hombre de edad que habla con una energía y una pasión, que quiere cerrar este segmento con la misma pasión que escribiste estas líneas sobre el río Orinoco. Y ya vamos a decir en el próximo segmento por qué. Nuestro río padre, lo has llamado, es una inmensa masa de agua que nace en la Amazonia venezolana. En la primera parte de su trayecto atraviesa territorios selváticos y corre de norte a sur, luego va camino al este. Abre sus entrañas y recoge aguas del río Apure, algunos otros y del inmenso Carolina. Donde el Orinoco y el Carolina se unen, estamos frente a uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. El Carolina viene del sur a norte, atravesando el escudo guayanés. El color de las aguas del Orinoco es amarillento por el limo que trae cuando se junta con el Carolina, de agua oscura y de alto contenido de ácido úrico, producto de la descomposición del ácido fólico de la vegetación. Sus aguas no se mezclan de inmediato por la diferencia de su temperatura. Esto lo cuenta en su libro Humberto Calderón Berti, porque en el marco de una anécdota que ya nos va a contar, que es cuando decidió obsequiarle un halcón al ministro de Petróleo de Abu Dhabi. Un halcón que obviamente se encuentra en esas riberas del Orinoco, pero él, en el próximo segmento, cerrando el programa, nos contará un poco de esta anécdota hoy con Calderón Berti, el hombre de carne y hueso. Ya venimos con ustedes. Muchas gracias. Hemos omitido nuestro editorial del día de hoy porque no quería perder la oportunidad de seguir conversando con el doctor Humberto Calderón Berti. Humberto, le quisiste regalar un halcón al ministro de Petróleo de Abu Dhabi. Cuéntanos esto. Es una historia muy simpática. Cuando a mí me nombró el ministro, yo no tenía experiencia internacional. La gente, los que no querían que yo fuera ministro, decían, muy muchacho, tenía 37 años. Y puede ser un buen técnico, pero no tiene experiencia internacional, ya que yo fui como una especie de vara, cuando le meten al torno, que el toro se entravese cuando le meten la vara, pues así le puse yo, no grave, sino fue un reto. Y yo vivo en el Medio Oriente conociendo ese medio, esa es la verdad, ese mundo. Entonces yo empiezo a estudiar religión, empiezo a leer el Islam, empiezo a estudiar la historia de esos países, que es una cosa bellísima, por cierto. Yo he leído mucho de la historia de Arabia Saudita, de la historia de Irán, de Irak, de todos esos países leo y me apasiona el Medio Oriente. Y evidentemente empecé a buscar
qué era lo que a los ministros les gustaba para poderme hacer amigo de ellos. Entonces me dijeron, a Yamani le gusta mucho la religión. Después, ¿cómo le puedo hablar de Yamani y religión si yo no he leído el Islam? No trato de meterme a leer el Islam. Me decía, y otro me dijo a mí, al ministro de Petróleo de los Emiratos le gusta mucho la cacería con alcohol, la cetrería. Y yo no sabía nada de aquello. Me cogí un rasco así de gordo en España, escrito por Otelio Rodríguez La Fuente, y empecé a averiguar, y leyendo el libro me percato que él dice que hay halcones en las riberas del Orinoco. Entonces hablo con Charles Bruder Carías, que era el ministro de la Juventud Liberadora, que fue quien me había nombrado ministro, a mí como ministro de Petróleo, y él me dice que efectivamente sí hay unos halcones en la zona. Entonces le damos con un halcón, va a ir a buscarlo, me lo trae, y yo le digo a mi gente, bueno, vamos a llevárselo al amigo al ministro de Petróleo de los Emiratos. Y en lo que llegamos aquí, al aeropuerto, me dice un amigo mío, ¿qué vas a hacer tú con ese halcón en el hotel? Yo te puedo conseguir que te lo cuide, me lo cuidó Rodríguez La Fuente, el gran explorador español que murió en el accidente. Entonces, él me mandó una carta, el día que me entregó el halcón a los 2 o 3 días, porque yo vine a una entrevista con el rey y una entrevista con Felipe González, y la carta era muy gentil, muy cordial, muy educada, y me decía en 2 platos, usted no trae un halcón, usted trae un gavilán venezolano. Bueno, pero ya que hizo el esfuerzo por traerlo, llévelo. Entonces llegamos a a mí siempre me ha gustado en esa época sentarme de 60 a la gente, ¿no? No meterme en los salones de autoridad, sino donde había bullicio la gente y eso. Y me dicen, bueno, tenemos que chequear, vamos al mostrador de Iberia, y en lo que miramos hay una conversación del mostrador con el de la gasolina de abajo, que le dice, Paco, acá hay un libro que dice que es un ministro venezolano. Eso es lo que yo llevaba. Y yo le dije, yo soy el dueño del logo. Y me lo llevé. Y después, evidentemente, allá me enteré que no era halcón, pero mandaron a un zoológico. Y yo ahora me arrepiento, porque me da lástima. Pues yo soy enemigo de los zoológicos, soy enemigo de los circos, soy enemigo de la cacería, porque en nada esas cosas me gustan. Pero bueno, eso fue lo que hice en aquel momento. Y dice, yo digo al amigo mío, ¿y dónde lo tiene? Me dijo en el zoológico con una plaquita que dice donación del ministro Calderón Berti. Bueno, tiene su gavilán colorado. Un gavilán llanero. Mira, quiero en los últimos 3 minutos tratar de ver un poco tu rapidez mental. Cada palabra que te diga, ya no me puedo hacer eso. El ciudadano vamos a también se vale. Empezamos. Un libro. El desafío mundial. Un sueño. Que tener a Venezuela como un país libre. Un presidente. Betancourt. Rómulo Betancourt. Un deseo. Que yo me dé salud y un saludo a los míos y que Venezuela salga adelante de esta profunda crisis. Un recuerdo. Mi infancia. Una decepción. Una excepción. Una decepción. Una decepción. Bueno, algunas traiciones que a veces uno tiene en la vida, pero como decía el presidente Herrera, la memoria nos la puso Dios para recordar lo bueno y olvidarse de lo malo. Mi padre decía, algunas mujeres que no me vieron de cara buena. También se vale. ¿Y una mujer? Mi madre. Rómulo Betancourt. Bueno, un gran demócrata, el creador de la democracia venezolana. Rafael Caldera. Un hombre perseverante como el que más. Miguel Herrera Campins. La humildad hecha persona. Jaime Lucinchi. Bonomía y simpatía. Andrés Eloy Blanco. El gran poeta. Hugo Chávez. Un desquiciado. Nicolás Maduro. Una desinformación. Winston Churchill. Y el hombre más importante del siglo XX. Simón Bolívar. Un soñador que pudo hacer realidad algunas cosas, pero que al final del camino se dio cuenta que también había cometido muchos errores. María Corina Machado. La valentía y la pujanza. Juan Guaidó.
bueno, mía, quizás. Y valentía también porque se puso en los momentos difíciles de Venezuela. Julio Borges. Un articulador político importante. Si yo te concediera un deseo para Venezuela y tuviese la magia de hacerlo realidad, ¿cuál sería tu deseo? Que sea un país libre nuevamente, sin presos políticos, civiles y militares, y donde haya inclusión social para la gente. Que tengamos un país en paz, en democracia, en libertad, pero que haya fundamentalmente inclusión y participación de todos, que pueda vivir la gente bien, luchar de frente contra la pobreza, la necesidad de la gente, que es una cosa que le encoge el corazón a cualquiera, ver a los niños hurgando en los pipotes de basura para comer y ver los viejitos haciendo cola para sobrevivir con las pensiones miserables que tienen. Una última expresión, mi querido Gocho Calderón Berti. ¿Partirás esta vida sin ver caer a Nicolás Maduro? No. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela en estos momentos es prácticamente terminal. Que va a ser difícil, sí. Pero ¿de quién depende eso? De los propios venezolanos, de la gente, del pueblo venezolano. Que no perdamos la esperanza y que sigamos luchando para tener un país libre y democrático. Bueno, mi querido Humberto, se nos fue el tiempo, has demostrado, has superado la prueba. Nos vemos pronto, en libertad, en Venezuela. Te agradezco mucho el tiempo de hoy. Y ha sido nuestro querido Humberto Calderón Berti en Enfoque Global. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. Feliz día. Muchas gracias.